Muchas gracias, muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Muchas gracias a todos los amigos y amigas de Latinoamérica, Europa, que están conosco, con nosotros en este domingo tan lindo, tan iluminado. Y hoy entonces vamos a realizar una más conferencia para estudiarmos juntos la enseñanza de Seichanoye. Entonces, sea bienvenido, sea bienvenida. Por favor, antes de iniciarmos nuestra charla, vamos todos, por favor, nos colocar en posición de oración o por lo menos vamos a cerrar nuestros ojos para hacermos una oración. ¿Sí? Por favor. Oración del despertar. Al despertar, en primer lugar, debemos reconocer las bendiciones de Dios y seguidamente fortalecer la convicción de que el objeto de nuestra oración inexorablemente se concretizará. Fundamentalmente debemos recordar las palabras de gratitud. Durante toda la noche, mientras dormía, Dios me protegió. Hizo que mi corazón palpitara, que mis pulmones se movieran y que mi sangre circulara. Todos estos movimientos se procesan gracias a la ley espiritual creada por Dios y es innecesario que el hombre se preocupe. Gracias a Dios pude dormir tranquilo. Dios, gracias por la protección. Que el día de hoy sea para mí y mis familiares un día bendecido y lleno de dádivas de Dios. Ahora, a continuación, mentalicemos repetidas veces lo siguiente. Hoy es para mí y mis familiares un día lleno de dádivas y un día bendecido por Dios. Muchas gracias. Hoy es para mí y mis familiares un día lleno de dádivas y un día bendecido por Dios. Muchas gracias. Hoy es para mí y mis familiares un día lleno de dádivas y un día bendecido por Dios. Muchas gracias. Hoy es para mí y mis familiares un día lleno de dádivas y un día bendecido por Dios. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Esta oración y muchas otras oraciones se encuentran en este libro, Mis Oraciones, del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi. Son oraciones para todas las ocasiones de nuestras vidas, todas las situaciones. Entonces es un libro maravilloso y vamos entonces hoy a estudiar en el libro Vivir junto con Dios, ¿sí? Vivir junto con Dios del Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi, el capítulo 2, la esencia de la meditación Shinsokan. En Seichanoye nosotros temos algunas prácticas religiosas fundamentales para nuestro día a día, para nuestra concientización de nuestra imagen divina, que en Seichanoye llamamos de imagen verdadera. ¿Sí? Entonces, para la concientización cada vez más fuerte de nuestra imagen verdadera, que es perfecta, que es saludable, que es maravillosa, que es vida de Dios,
debemos siempre practicar las 3 prácticas religiosas importantes que Seicho Noye nos enseña. ¿Sí? Las 3 prácticas son meditación Shinsoku, lectura de libros, sutras e cantos em alabanza e actos de amor al prójimo, actos de caridad. ¿Sí? Entonces, la primera práctica es la meditación Shinsoku. Já existem várias meditações, né, que são assim propagadas por outras religiões ou filosofias, sí, pero la meditación Shinsoku es una práctica única de Seicho Noye, sí. Shinsoku es una palabra japonesa. Shin significa Dios, so, pensar, kan, contemplar. Entonces, Shinsoku es una práctica contemplativa em Deus. Solamente pensamos em Deus enquanto estamos meditando, ¿sí? Entonces, hoy vamos estudiar un poco sobre esta práctica, pero no vamos a hacer la práctica, ¿sí? Todos podrán aprender aún mejor cómo practicar la meditación Shinsoku a través de este libreto, ¿sí? Meditação para contemplar a Deus, Shinsoku e outras orações. Então, neste libreto está a prática toda explicada de uma forma bem sencilla, que todos então poderão aprender e praticar todos os dias sem falta, ¿sí? Entonces practicamos la contemplación a Dios todos los días sin falta. Muy bien, entonces en el libro La humanidad es exenta de pecado, ¿sí? En este libro el maestro explica en palabras muy simples el secreto de la meditación Shinsoku. En Seicho Noye se practica la meditación Shinsoku, que consiste en contemplar por el método contemplativo semejante al Zen, la imagen verdadera de sí mismo. Hay a quien le parece difícil practicarla, pero no hay nada de complicado en ella, ya que consiste en apenas afirmar para uno mismo con la mente dócil: sí, soy hijo de Dios. Interesante, es una meditación que nosotros vamos a afirmar categóricamente: sí, soy hijo de Dios. Muchas gracias. La persona dice mentalmente para sí misma: usted es hijo de Dios. Y responde: sí, soy hijo de Dios. Muchas gracias. En esto se resume la meditación Shinsoku. ¿Sí? Entonces, la meditación Shinsoku es una práctica que vamos a aprender entonces en este libreto, que debemos nos quedar meditando por 30 minutos todos los días. Pero no es solamente en 30 minutos. Vamos durante todo el día practicar el resumen de meditación Shinsoku, que es la afirmación: soy hijo de Dios. Sí, soy hijo de Dios. Muchas gracias. ¿Todo bien? Entonces, ahora en el libro Vivir junto con Dios está escrito así:
El hombre no es materia, no es cuerpo carnal. Él debe descubrir a Dios, que es existencia espiritual. Entonces, las prácticas religiosas tienen el significado profundo de buscar a Dios, ¿sí? De descubrir a Dios, que es una existencia espiritual y que está dentro de nosotros, ¿sí? El hombre no es cuerpo carnal, es un ser espiritual. La meditación Shinsokan es una práctica cuyo objetivo es concientizar realmente esta verdad. Sí, la verdad de que Dios es una existencia espiritual y yo, como hijo de Dios, también soy una existencia espiritual. Por eso vamos a afirmar durante todo el día: soy hijo de Dios, sí, soy hijo de Dios, muchas gracias. Esa expresión muchas gracias significa nuestra fe profunda y verdadera en Dios, que todo nos provee. Sí, que siempre nos provee de todo que necesitamos. Entonces siempre, Dios, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. Y como hijo de Dios, estamos recibiendo de Dios todas las gracias del universo. Entonces, no hay otra salida, sino agradecer siempre. Dios, muchas gracias. Dios, muchas gracias. Hoy estamos aquí participando de una conferencia. Muchas gracias, Dios. Estamos vivos, alegres, saludables. Dios, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. ¿Sí? Enaltecimiento espiritual a través de la humildad y de la concientización. Humildad delante de Dios, nuestro Padre grandioso. Practicando asiduamente la meditación Shinsokan, pasamos a comprender la verdad, hombre, hijo de Dios, no apenas con el intelecto, sino con todo el corazón, con todo nuestro ser. Entonces, Seichanaye explica que debemos siempre estar en contacto con Dios, a través de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras palabras, de nuestra fisionomía. Cuando entonces manifestamos una fisionomía alegre, estamos en contacto con Dios, porque Dios es alegría. ¿Sí? Entonces, vivir junto con Dios significa vivir alegre. Vivir con el sentimiento de gratitud siempre, ¿sí? Ahora, las lecturas de los libros también son muy importantes, porque a través de las lecturas nuestra mente va llenarse, ¿no?, de buenas palabras, de palabras positivas, de palabras luminosas, y así entonces nuestra mente va a estar cada vez más propicia a captar las vibraciones de Dios, porque una mente pura, una mente iluminada, con certeza conéctase con Dios, ¿sí? También las oraciones, también la meditación. Entonces, todo es una forma de estarmos en contacto con Dios, ¿sí? Muy bien. La mayoría de las personas conoce a Dios apenas teóricamente o a través de escritos. Para estas personas, Dios no pasa de un ser distante que no influye de ninguna forma en la vida cotidiana. A veces las personas piensan que Dios está en el cielo, lejos de nosotros, sí, pero Dios está dentro de nosotros, sí, está aquí, ahora, sí.
está aquí conmigo, está con usted. Sí, Dios está, Dios es, Dios vive. Esta es la verdad. Solamente quando tomamos consciência de que Deus não é apenas um conceito teórico ou um simples nome, sino a vida que nos vivifica, começam a ocorrer cambios em nossa vida cotidiana. ¡Qué bueno! Sí, qué bueno. Vamos cambiar nuestra vida con la creencia de que Dios está aquí, ahora, dentro de mí, en todas las partes, dentro de todas las personas. De esta forma, nuestra vida se cambia totalmente, porque ya no vamos más creer en las tristezas, en los problemas, en las dificultades, pero vamos creer en las gracias, en las bendiciones. Y conforme creste, así será. ¿Sí? Dijo Jesucristo. ¿No es verdad? Entonces, Dios no es apenas un concepto teórico o un simple nombre, sino la vida que nos vivifica. Y comienzan a ocurrir cambios en nuestra vida cotidiana. Entonces, se produce una combinación misteriosa del pensamiento humilde. Nada puedo hacer por mí mismo. Con la concientización de nuestra naturaleza sublime. El Padre del cielo, Dios, está en mí y realiza las obras. ¿Sí? Entonces, con la humildad vamos a reconocer que nada puedo hacer por mí mismo. Con la concientización de nuestra naturaleza sublime, el Padre del cielo está en mí y realiza las obras. Al alcanzar este estado, logramos la verdadera tranquilidad espiritual, porque ya no voy a me preocupar, no voy a preocuparme más con las situaciones de la vida, porque estoy consciente que no soy yo quien realiza mis obras, sino la fuerza de Dios quien las realiza, sino la vida de Dios quien las realiza. En libro La Verdad de la Vida, volumen 1, el Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi, que el Sagrado Maestro Masaharu Taniguchi es el fundador de Seichonoye, pero siempre nos enseñó que el verdadero fundador de Seichonoye es Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, el maestro fue un gran instrumento de Dios. Está escrito aquí en volumen 1 de La Verdad de la Vida. Sobre los cambios de nuestra vida, los cambios de nuestro destino, ¿sí? A través de la conciencia de que es Dios quien está aquí y vive a través de mí. Muy bien. ¿Quién quisiera quedar afuera de la película mental en la cual está siendo filmado un mal acontecimiento? Deberá expulsar de su vida los diversos sentimientos o pensamientos que se identifican con ese incidente infeliz. Tristeza, agresividad, críticas, contestaciones, inflexibilidad, intransigencia, rencor, miedo, preocupaciones, etc. Este es un filme mental que muchas personas están creando en su día a día. Pero nosotros como hijos de Dios, conscientes de nuestra naturaleza, no vamos a crear este filme mental. ¿Sí? Vamos a cultivar alegría,
optimismo, amor, comprensión con las fallas ajenas, perdón, generosidad, paz, serenidad, cortesía, armonía, autoconfianza, creyendo estar junto a Dios como hijo de Dios. ¿Quién consigue tener esta preparación mental, aunque ocurra el peor siniestro a su alrededor? No estará incluido en el elenco de este incidente, puesto que no participó de la filmación de esa infelicidad. Hablando así, se tiene la impresión que la persona tendrá que someterse a un entrenamiento mental muy complicado y tal vez quien piense que es muy difícil conseguir ejecutarlo en un mundo tan atareado como el actual. Pero reduciendo todo a un único principio fundamental, ese entrenamiento no es tan complejo como se imagina. Este principio fundamental consiste en el despertar para la verdad de que soy hijo de Dios y mi vida es espíritu de Dios. Entonces, hoy estamos viviendo una situación muy difícil para todo el mundo, ¿no es verdad? Pero si nosotros no entrarmos en esta vibración de este filme mental de enfermedad, ¿sí? de situaciones difíciles con relación a la economía, si nosotros no sintonizarmos con este filme mental, pero al contrario, si estuviéramos siempre alegres, confiantes, con fe absoluta en Dios, con la certeza de que soy hijo de Dios y mi vida es espíritu de Dios, con seguridad estaremos envolvidos por la vida grandiosa de Dios y protegidos por esta vida grandiosa de Dios. ¿Sí? Entonces vamos siempre a practicar esta creencia. Soy hijo de Dios y mi vida es espíritu de Dios. Cuando despertamos para esta verdad, sentiremos de modo profundo que somos vivificados por la fuerza infinita de Dios y nuestra mente se volverá naturalmente alegre, radiante, generosa, amorosa, armoniosa, pacífica, sin miedo, despreocupada. Entonces vamos a reír, a sonreír. Sí, porque esta mente alegre capta las vibraciones alegres de Dios, de salud de Dios, de vida de Dios, de abundancia de Dios, ¿sí? Muy bien. Consecuentemente, cualquier infelicidad será rechazada antes de aproximarse a nosotros, ya que nuestra mente se transformará en un imán que solamente atraerá la felicidad. Entonces, ¿qué hacer para despertar a la verdad de que somos hijos de Dios y que nuestra vida es espíritu de Dios? Uno de los secretos es que a través del uso constante del poder de la palabra, plantemos en nuestra mente la semilla idea, soy hijo de Dios. Mientras caminamos por la calle, debemos pronunciar en voz baja: es el Hijo de Dios quien está caminando. ¿Sí? Es el Hijo de Dios ahora que está escuchando la charla. ¿Sí? Es el Hijo de Dios quien está vivo, alegre y feliz.
¿Sí? Y con este pensamiento grabar en la mente nuestro yo verdadero, divino e inmaculado. ¿Sí? Entonces también, aprovechando los momentos que estamos dentro de una conducción, debemos decir para nosotros mismos en voz audible solamente por nosotros: mi naturaleza verdadera es Dios. Dios es mi yo verdadero. Por lo tanto, no tengo miedo. ¿Sí? Entonces vamos a caminar con la certeza de que no tengo miedo de nada, porque Dios es mi Padre, está me protegendo, me bendicionando siempre, sí, siempre, siempre. Entonces, soy hijo de Dios y nuestra vida es Espíritu de Dios. ¿Sí? Son prácticas que debemos siempre hacer para que nuestra mente se llene de Dios, de verdad, de luz, de bendiciones. ¿Sí? ¿Soy hijo de Dios? Sí, soy hijo de Dios, muchas gracias. ¿Soy hijo de Dios? Mi vida es Espíritu de Dios, muchas gracias. Y así vamos afirmando siempre. También a través de este vivir junto con Dios, que gracias a la meditación Shinsokan podremos contemplar a Dios y sentir por todo el día, após la práctica, esta unidad con Dios. También aprendemos en este libro, Vivir junto con Dios, que debemos entregar todo a Dios. Sí, nuestra vida, la vida de nuestros familiares también, debemos entregar todo en las manos de Dios con humildad, creyendo que Dios es por nosotros. Sí, que Dios está siempre con nosotros. Entonces, entregámonos totalmente en las manos de Dios. A veces es muy difícil, ¿no es verdad? Principalmente al entregarnos alguien de nuestra familia. Pero en el libro Lecciones para el Cotidiano, el sagrado maestro Masaharu Taniguchi nos escribe un relato, una gracia maravillosa de una señora que logró entregar todo en las manos de Dios, principalmente a su hijito. Entonces vamos a ver aquí. Muchas veces, está en la página 194. Muchas veces las enfermedades de los niños son provocadas por la mente preocupada de la madre que los amarra y piensa: no se enfermará o no empeorará. Por eso, cuando un niño se enferma, la madre debe reflexionar bien y apartar las inquietudes de su mente. Hay un caso citado en el libro del profesor Glenn Clark. Él fue profesor de literatura en la Universidad de Illinois, Estados Unidos, durante 30 años. Más tarde inició un movimiento de iluminación de la humanidad semejante al de Seichanayé, conocido como Movimiento de los Adeptos del Newtos, que es el nuevo pensamiento. Actualmente se dedica a la salvación de la humanidad y edita una revista titulada Clear Horizon, parecida a la de Seichanayé. Además, realiza oraciones para curar las enfermedades o eliminar las infelicidades de las personas que recurren a él, que lo han hecho famoso por su eficacia. Muy bien. Entonces, el caso que el maestro quiere contar es el siguiente. Cierto día, él recibió una llamada telefónica y oyó la voz afligida de una joven señora. Profesor,
decía ella llorosa. Mi hijito está enfermo y ahora está con una fiebre de 41, 42 grados. La joven prosiguió. El niño es asistido por 5 médicos, pero todos ellos ya lo desahuciaron. Él tiene muchas convulsiones, 6 en un minuto. Ahora está en estado de coma y la impresión de que está muerto. Los médicos dicen que va a morir en cuestión de horas. Profesor, ¿cómo oí decir que usted cura a través de la oración? Por favor, rece por mi hijo. ¿Ustedes creen que el profesor Clarke, al escuchar esto, respondió así? Está bien, haré la oración. No, la respuesta fue diferente. Él dijo, mire, voy a hacer la oración, pero usted también necesita orar. Usted como madre también necesita orar. ¿Cómo debo rezar, profesor? Debe hacerlo así. Señor Dios, si es tu voluntad, recibe a este niño en tu reino celestial. Mal terminó de hablar el profesor Clarke cuando se escuchó la voz nerviosa de la joven señora. No, profesor, eso es imposible. Por favor, no diga ese absurdo. Si es para mandar a mi hijo al cielo, no le pido que haga la oración. Incluso sin esa oración, él está casi a ir para allá. Pero yo no quiero que él se vaya, pues lo amo. Profesor, ore para que él se cure. Usted dice que ama a su hijo, pero por lo que veo, no lo ama de verdad. Lo que usted siente por su hijo es apego, no es amor, es apego. Las palabras severas y casi frías del profesor Clarke continuaron. Amar es dejar que la vida del ser amado se dirija libremente hacia donde quiera ir. Digamos que por la fuerza de la oración su hijo se reponga. Y que después de haber crecido, obtenga triunfos cada vez mayores y sea un senador. Si él recibiese una invitación de honor para participar en una cena en la Casa Blanca, que sería ofrecida a todos los senadores en el Palacio Presidencial, ¿qué haría usted? Pensaría, yo amo a mi hijo y por eso no puedo permitirle ir a un lugar tan lejano como el Palacio Presidencial que queda en Washington. Quiero que él se quede conmigo aquí en el interior de Illinois. ¿No cree que la actitud de una madre que realmente ama a su hijo es dejarlo libre para que él pueda participar de esta cena de honor? Pero, profesor, ¿pero qué? Ya le dije que usted debe orar para que su hijo sea recibido en el reino celestial. Si esta es la voluntad de Dios. El reino de los cielos es un lugar 1000 veces más maravilloso que el palacio presidencial. Dios quiere recibir a su hijo en un lugar tan maravilloso, pero usted dice que quiere retenerlo a su lado porque lo ama. Esto no es amor, no pasa de apego. Usted necesita abandonar ese apego, ¿me comprende? Ore a Dios así, si esa es tu voluntad, te pido que recibas a mi hijo en tu reino celestial. Después de oír estas palabras del profesor Clarke, la joven señora respondió tristemente, sí, profesor, entendí, muchas gracias. Pasaron cerca de 5 días. La misma señora telefoneó otra vez. Profesor, muchas gracias. ¿Cómo está su hijo? ¿Sabe, profesor?
reflexioné bastante y finalmente logré alcanzar el estado espiritual del cual usted me habló. Entonces recé así: Señor, si esta es tu voluntad, recibe a mi hijo en tu reino celestial. A partir de aquel momento el pulso de mi hijo se normalizó. Los médicos se sorprendieron y dijeron: este niño ya superó la crisis, ahora solo puede mejorar. Ellos ya tienen la seguridad de que mi hijo recuperó la salud. Muchas gracias, profesor. Todo se lo debo a su orientación. Entonces, como es maravilloso el hecho de entregarnos todo a Dios. ¿Sí? Y para cerrar nuestra conferencia de hoy, después vamos a tener las preguntas y respuestas, ¿sí? Pero entonces en el libro Vivir junto con Dios está escrito así: Dios comprende dentro de sí todas las buenas cosas. Por eso, cuando aceptamos las cosas buenas con humildad, ellas también se manifiestan fenoménicamente. Reconocer la presencia de Dios en nuestro interior y aceptarlo con espíritu dócil. Este debe ser el punto de partida y la finalidad de nuestra vida. ¿Sí? Dios vive en mí. Aceptamos esto con todo nuestro corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias por la compañía de todos nuestros hermanos de Latinoamérica, África Latina, Europa. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, ahora ya recibimos 3 preguntas, ¿sí? Vamos a responderlas. Buenos días. Últimamente, cuando leo la sutra, no recuerdo haber leído ciertos capítulos. ¿Por qué sucede esto? ¿Estoy haciendo algo mal? A veces también me sucede con la meditación. Bueno, si comprendí bien, es algo normal, ¿sí? Porque todo es mente. De acuerdo con nuestra mente, vamos a comprender de varias formas, vamos a estar atentos durante la lectura, pero a veces no vamos a estar atentos. Entonces, vamos a leer la sutra muchas veces. Leemos la sutra a través de nuestro subconsciente. No es el consciente que está haciendo la lectura, sino nuestro subconsciente. Por eso que a veces ya estamos en un capítulo y ni recordamos que ya leemos el capítulo anterior. ¿Sí? Porque es la inercia de nuestro subconsciente que va haciendo la lectura. Es natural, esto es la mente humana. ¿Sí? A veces también estamos manejando, ¿no?, un carro y nuestra mente empieza, ¿no?, dirige a otros lugares, empezamos a tener otros pensamientos, pero continuamos a manejar nuestro carro naturalmente, ¿no? Pero nuestra mente consciente no está con la atención en la estrada, manejar el carro, ¿sí? Mas nuestro subconsciente va siguiendo naturalmente. Entonces, ahí podremos pensar: wow, ya no recuerdo qué pasó por la estrada.
su mente consciente no recuerda, pero su subconsciente recuerda, su subconsciente que está siguiendo, ¿no? En la dirección. Entonces, esto naturalmente ocurre en nuestra mente. Por lo tanto, no se preocupe, ¿sí? Usted no está haciendo nada de mal. Continue leyendo la Sutra Sagrada todos los días, porque aunque que su conciencia no esté tan presente, pero todas las palabras están siendo acumuladas em su subconsciente. ¿Sí? Usted vai continuar enviando estas palavras luminosas, palavras de la verdad para su subconsciente, então, não se preocupe, todo está bem, ¿sí? Todo está bem. Também, a vezes me sucede com a meditação, também não há nenhum problema. ¿Sí? La meditación no es algo que vamos dejar este mundo físicamente. ¿Sí? Vamos dejar de mirar con los ojos materiales este mundo, pero con los ojos espirituales vamos a mentalizar, contemplar el mundo perfecto creado por Dios. Pero es algo también natural, ¿sí? Si escuchar algo, puede ser que su mente va a se distraer, pero novamente volte a se concentrar, ¿no? Y naturalmente entonces la práctica va a mejorar cada vez más. ¿Sí? Entonces es vivir la verdad, vivir la religión en nuestra vida es un vivir natural. ¿Sí? Natural. Muchas gracias. Otra pregunta. La de Barcelona, España. Necesito información sobre cómo recuperar el amor de mi pareja. Sí, es importante que usted crea que su pareja le ama muchísimo. Esta es la verdad. Somos amados por nuestra pareja. Esta es la vida armoniosa de una pareja. Esta es la vida armoniosa de un casal. Vivir en armonía, vivir en amor. Entonces, usted necesita mentalizar fuertemente solamente esa que es la creación perfecta de Dios. Dios solamente creó una pareja armoniosa, amorosa, alegre, ¿sí? Fiel. Entonces, contemplar esta imagen verdadera de su cónyuge, ¿sí? De su cónyuge. Contemplar esta imagen verdadera. Contemplar siempre, todos los días. Es hijo de Dios, es perfecto. Es maravilloso, es bondadoso, es amoroso, me ama. Yo también lo amo. Muchas gracias, muchas gracias. Nuestro hogar es un paraíso donde viven hijos de Dios. Sí, aquí ahora es paraíso. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, contemplar la imagen verdadera de su pareja todo el día. También, usted debe escribir en un cuaderno solamente los puntos positivos de su pareja, ¿sí? Entonces, usted va
escrever todos os dias. É um diário de elogio para sua pareja. Todos os dias, por lo menos uma qualidade de ele. ¿Sí? Então, todos os dias você vai a escrever uma qualidade. ¿Sí? E desta forma, contemplativamente e também de la forma escrita, você vai a afirmar a imagem verdadeira de Ele, a afirmar a imagem verdadeira de seu matrimônio. Ok? Também você deve agradecer a seus padres. ¿Sí? La gratitud a nuestros padres es el camino para la felicidad en nuestro matrimonio. ¿Sí? La gratitud a nuestros padres. Papá, muchas gracias. Mamá, muchas gracias. También en este cuaderno de elogio, usted va a escribir palavras de amor e gratitud para seus padres, ¿sí? E palavras de amor e gratitud para sua pareja. E desta forma, com segurança, todo vai se cambiar. Usted também, em la verdade, usted que vai a cambiar. Vai a cambiar sua postura, sua mente, sua fisionomia, uma fisionomia alegre em hogar. É o caminho da felicidade em hogar, ¿sí? Fisionomia alegre. Então, procure sempre manifestar uma fisionomia alegre. ¿Todo bem? Então, contemplar a imagem verdadeira de seu cônjuge, agradecer a seus padres e escrever em diário de elogio, em caderno, fazer diário de elogio para sua pareja e seus padres. E cambiar sua fisionomia, alegria em hogar, ¿sí? Gratitud, sempre vamos agradecer a todo. Porque a mente que sempre está lastimando, cria uma vibração muito negativa em hogar e as pessoas não têm vontade de se quedar em hogar com vibrações negativas. E a mulher é a fuente de vibrações positivas, a fuente de amor, a fuente de alegria. Então, se você cambiar, todo em seu alrededor vai também a se cambiar para melhor. ¿Sí? Você é hija de Deus. Muito bem. Como concentrar-se para realizar a meditação Shinsokan? Muitas graças. Para concentrar, antes de fazer a meditação Shinsokan, é importante ler alguma página de um livro de Seichanaye, ¿sí? Então, antes, leia algum mensagem, alguma página de um livro, porque sua mente já vai empezar a concentrar-se em Deus, em la verdade. ¿Sí? Então, é fundamental, antes da prática da meditação Shinsokan, a leitura de por lo menos uma página de um livro de Seichanaye. ¿Sí? E depois, então, se queda em posição de oração e naturalmente vai praticar. Sí, naturalmente, se estava concentrado, depois não se concentrou mais, tudo bem, concéntrese de novo, sí, sem nenhum problema. Não, Deus não castiga. Sí? Então, vai fazendo naturalmente. Todos os dias fazendo a meditação, então naturalmente você vai cada vez mais concentrar-se, ¿sí? Pero não se preocupe,
todo naturalmente, porque lo más importante es sentir Dios aquí y ahora. Por eso también que después de la meditación vamos por todo el día mentalizar, soy hijo de Dios, sí, soy hijo de Dios, muchas gracias, porque así la meditación estará con nosotros durante todo el día. Buenos días, profesora. Cuando un niño nace bien y como al año y medio le dicen que probablemente es autista, ¿ahí qué quiere decir Dios? Jesucristo nos enseñó que no hay culpa, solamente todo ocurre para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces, perdón porque cayó aquí el señal, ahora acho que está ok, gracias. Muy bien, entonces, querida, todo es para gloria de Dios, ¿sí? Dios, a través de este Hijo, está haciendo con que el espíritu de su Hijo y el espíritu de usted como mamá, del papá también, se desarrolle cada vez más. ¿Sí? Entonces es una gran oportunidad para que el espíritu, que es su esencia de vida, se desarrolle cada vez más. Su hijo es hijo de Dios. Entonces, no es autista, es hijo de Dios. Nada cambió. ¿Sí? Esta enseñanza que Dios está proporcionando a usted y su familia. La fe absoluta en Dios que cría solamente hijos de Dios. ¿Sí? Entonces su hijo es hijo de Dios. Por todo el tiempo, por toda la vida, usted va a afirmar que su hijo es hijo de Dios. Listo. Solo esta es la creación de Dios, la creación perfecta de Dios. Él es hijo de Dios, perfecto. Hijo de Dios, perfecto. Son oportunidades que Dios nos presenta para nuestro desarrollo espiritual. ¿Sí? Porque a veces nos quedamos siempre muy tranquilos en nuestra vida, sin ninguna oportunidad de desarrollo, sin ninguna dificultad. Con certeza no vamos a buscar a Dios. Entonces es una oportunidad de buscar todos los días a Dios. Busque siempre a Dios que está en el interior de su Hijo. Él es hijo de Dios. Esta es la verdad. Profesora, mi abuela dejó de hablarme cuando tuve a mi bebé hace 2 meses. Me siento triste. ¿Qué puedo hacer? Gracias, profesora. Su abuela es hija de Dios. Usted va a mentalizar la escena que usted y su abuela están dialogando, están juntas, están alegres, que usted está junto con su bebé ao lado de sua abuela. Entonces va a mentalizar todo esto en su mente, va a crear mentalmente esta escena en que usted y su abuela están en perfecta armonía. ¿Sí? Entonces, a través de esta afirmación mental, todo va a se concretizar materialmente, fenoménicamente, porque
todo en este mundo fenoménico tiene como fuente la mente. La mente es que cría este mundo fenoménico. Entonces, en su mente usted va a crear la escena de armonía plena, absoluta con su abuela. ¿Sí? Conforme crece, así será. Conforme crece, así será. ¿Sí? Mi exnovio quiere volver a ser mi novio y me propuso matrimonio. Estoy confundida porque su carácter es muy difícil. Ah, sí. Usted no debe casar con una persona por esta persona tener un carácter fácil. Usted no debe casar con una persona porque es una persona bien sucedida. Usted no debe casar con una persona porque es bella. Usted debe casar con una persona porque la ama y porque se siente amada por esta persona. Solo esto, ¿sí? Entonces, la respuesta para esta pregunta es, ¿usted ama a esta persona del fondo de su corazón? ¿Ama la imagen verdadera de esta persona? ¿Y usted se siente amada por esta persona? Si para las dos preguntas la respuesta for sí, entonces puede casarse. ¿Sí? La respuesta está dentro de usted. ¿Sí? Seicho Noye nos enseña que el objetivo del matrimonio es el aprimoramiento del carácter. ¿Sí? Entonces, puede ser una gran oportunidad para usted y él aprimorar en su carácter a través de la convivencia, ¿sí? A través del día a día, de las lecciones que ustedes van a donar para el otro, ¿sí? ¿Ok? Entonces, la respuesta está dentro de usted. Muchas gracias, profesora. Mi pregunta es la siguiente. Mi novio tiene mucho dolor de espalda y usa aparatos tecnológicos como masajeadores, pero sigue igual. Es importante agradecer a los antepasados, ¿sí? Gratitud a Dios, a los antepasados, a los padres. En primer lugar, ¿sí? Dios, antepasados, padres. Muy bien. También agradecer a su vida. Entonces, enseña a su novio a agradecer a su vida. Y agradecer también todas las oportunidades de su vida. La oportunidad de estar vivo, de estar trabajando, porque muchas veces nos quedamos con dolor en nuestra espalda porque estamos sintiendo que estamos cargando algo muy pesado. Nuestra mente entonces cree que nuestro trabajo es muy pesado, que nuestra vida es muy pesada, muy cansativo, todo muy cansativo, todo muy dolorido, siempre yo que tengo que hacer todo. Entonces la mente insatisfecha de que siempre yo que tengo que hablar, que tengo que trabajar, que tengo que hacer, todo yo, ¿sí? Entonces también la espalda se queda dolorida, se queda enferma, porque
está cargando algo que não necessita. Por quê? Porque não sou eu quem realiza minhas obras, não foi que estudamos hoje. Não sou eu quem las realiza, sino Deus. Não sou eu, é Deus. ¿Sí? Entonces, Él tiene que vivir una vida con Dios, con la humildad de que no es Él quien realiza sus obras, sino Dios. ¿Sí? Con esta certeza, con esta convicción de que es Dios quien realiza todo, también con la gratitud a Dios, a los antepasados y a los padres, con seguridad todo va a mejorar. Profesora Lilian, ¿se puede leer Shinsokan a los antepasados? Sí, puede, mi amiga Gloria. Sí, querida, puede leer Shinsokan a los antepasados. Puede hacer la meditación Shinsokan junto con los antepasados. Puede invitar a los antepasados para juntos practicarmos la meditación Shinsokan, sí, sin ningún problema. Puede leer, ¿no?, el Shinsokan delante del oratorio de los antepasados, como é costumbre de nosotros, adeptos de Seichonayer, hacer lectura, ¿no?, de la Sutra Sagrada delante del oratorio de los antepasados. También podemos leer Shinsokan, meditación Shinsokan, hacer la meditación Shinsokan también junto con los antepasados. Podremos también hacer lecturas de libros junto con los antepasados. Antepasados, juntos vamos a estudiar este libro. Vivir junto con Dios, por ejemplo. Entonces puede leer todos los días un poquito de este libro hasta el final. Sí, con certeza, porque la vida continúa. ¿Qué oración puedo hacer para quedar embarazada? Muchas gracias, Dios. Bendiga a todos. ¡Qué linda! ¿Ustedes quieren embarazarse? Muy bien. Esta es la última pregunta, ¿no, profesor Reinal? Usted necesita agradecer. Entonces, oración es palabra. Entonces, a partir de ahora, utilizar solamente buenas palabras. Entonces, palabras de gratitud a Dios, que le hizo perfecta, saludable. Gratitud a sus antepasados, a sus padres por la vida perfecta que ahora está manifestada a través de su cuerpo carnal. Agradecer al hecho de ser mujer y tener la gracia de generar un hijo de Dios. Entonces, la mente armoniosa con toda la creación divina, creación, ¿no?, de una nueva vida que va con seguridad a se manifestar a través de usted. Agradecer, entonces, creo, ¿no?, a su pareja. Entonces, querida, esta mente de gratitud por la vida. Que la vida es una gracia y usted como mujer fue agraciada con esta gracia, ¿sí? Entonces, la oración para los antepasados, ¿sí? Todos los días, ore pidiendo para los antepasados enviar alguien que esté en el mundo espiritual, que puede ser de su familia, que ya se encuentre en el mundo espiritual, pero ya está preparado para volver a este mundo físico. Entonces, usted va a orar, pedindo para los antepasados enviar un espíritu que ya está
preparado para volver a este mundo y usted como hija de Dios humildemente acepta esta condición de recibir este espíritu que será muy amado por papá y por mamá, ¿sí? Entonces, con certeza, Dios y los antepasados van a enviar a usted un hijo de Dios maravilloso, ¿sí? Felicidades a todos, buen domingo, excelente semana y hasta pronto. Muchas gracias, muchas gracias.